gracias a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Siempre es un gusto conversar con él, con el doctor Oscar Cabrera. Está aquí ya sentado con nosotros. Bienvenido. Él fue presidente del Banco Central de Reserva. Actualmente es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. Bienvenido, doctor Cabrera. Hola, doctor. Muy buenos días, Diana, Tony. Para mí siempre es un gusto estar dialogando y también recibiendo realimentación de parte de la población salvadoreña. Uh-huh. Y bueno, es semana de evaluaciones, ¿verdad? Del gobierno, 6 años del presidente Nayib Bukele en el órgano ejecutivo, y queremos entender cómo han sido estos 6 años a nivel económico, doctor. ¿Qué podría decirnos? Sí. Primero yo quiero partir con, para mí es un modelo económico que yo le llamo en directo. Y hay 3 hallazgos que en mi opinión vale la pena que la población conozca. Primero es la improvisación. Es decir, las decisiones económicas surgen de tweets y no de planes económicos quinquenales. Segundo, una personalización. Se ha centralizado el poder, anulando instituciones económicas claves, como son el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Y el cortoplacismo, es decir, hay una serie de megaproyectos como el Bitcoin, como el SECOT, que realmente sirven más a la narrativa de eficiencia, pero están pues agravando la sostenibilidad pues de la deuda. En suma, es un modelo que se apoya en un populismo digital, donde la economía se ha estado gestionando como una campaña mediática y sacrificando la sostenibilidad por esa aprobación inmediata, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que yo pretendo desarrollar, y si ustedes me lo permiten, luego pues vamos dando cómo está la economía, y al final traemos en primicia una simulación de todos los impactos, como es el 10% de los aranceles, el 5% de incremento pues de las remesas. Del ¿verdad? Posible incremento. Del posible incremento de las remesas. No, pero quedó en 3,5. 3.5, perdón. Ajá, 3.5. El incremento del 12% del salario mínimo. La salida de la economía de 1.200 millones por el ajuste del 3.5% pues, del fondo. Y a partir de eso hemos hecho simulaciones de cuándo va a crecer la economía este año y los próximos 2 años, ¿verdad? Un común denominador es que la economía va a continuar creciendo a tasas por debajo de la región centroamericana. Bueno, para luego es tarde. Sí. Si quiere, comenzamos por ahí. Comience por los 3 puntos, doctor. Ya los 3 puntos. Sí, ya nos estructuró la entrevista. me llega. Populismo digital. Sí, primero yo digo, hay una falta de planificación estratégica. Como economista no me siento cómodo ante la ausencia de un plan quinquenal de desarrollo, porque no tengo una hoja de rutas, a diferencia de los gobiernos anteriores que tanto se habla. Doctor, le voy a plantear una pregunta partiendo de cosas que uno entiende de este gobierno. ¿Será que hay, pero no lo conocemos? Pues si hay, es una mala estrategia. ¿Por qué? Por eso es que la inversión extranjera no va a repuntar de aquí ni a los próximos 5 años. Y vamos a continuar teniendo una de las inversiones extranjeras más bajas por la falta de certidumbre en las decisiones de inversión. Entonces, creo que si el gobierno no ha publicado este documento, pues es un error craso, porque las decisiones del mercado se apoyan en metas económicas estructuradas, donde los analistas van comparando las proyecciones que tiene el gobierno respecto
a la ejecución, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es las acciones se han centrado en proyectos puntuales. Mencionaba al principio Bitcoin y ahora le sumo Sorrow City y pues el SECOT, ¿verdad? O sea, no hay una integración de estos proyectos puntuales a una estrategia nacional, ¿verdad? Y más que todo hay un enfoque reactivo. Las políticas económicas se publican por Twitter y no están y más que todo responden a la coyuntura, no a resolver los principales problemas estructurales del país. Y cuando hablo de coyuntura, pensemos en la pandemia, pensemos en el incremento del coste de vida que se dio por la pandemia y los sucesivos años, la crisis fiscal, el cierre de los mercados financieros por la decisión de asumir el Bitcoin por Twitter. Eso contrasta con lo que uno esperaría, que son objetivos de mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo creo que el programa SAF, que se ha suscrito con el Fondo Monetario, se negoció por la necesidad de tener financiación en los próximos años y para mí ha sido una negociación del programa SAF de lo más neoliberal de la década de los 80 y 90, ¿verdad? Creo que el gobernador ante el Fondo Monetario y vicegobernador, pues lamentablemente no negociaron muy bien. Ahora, ¿por qué es necesario los planes quinquenales? Espéreme, doctor, pero el hecho de que el Fondo Monetario Internacional tenga un acuerdo con este gobierno y que acaba de haber una revisión, donde entiendo que el Fondo Monetario dijo que todo marchaba bien, no dice algo positivo sobre cómo el gobierno está gestionando la economía. No, lo que planteo es que eso no es un plan quinquenal. Un programa SAF con el fondo solo es un programa para 44 meses. O sea, No fue un recurso para resolver una situación. Es un recurso desesperado de este gobierno, como planteaba, con esas políticas económicas reactivas que ha venido desarrollando desde su gestión. Y lo que necesita la población salvadoreña son planes quinquenales que nos diga cómo va a distribuir el presupuesto de aquí hasta la finalización de su mandato en sectores prioritarios. El sector agrícola, la industria manufacturera, servicios avanzados, el tema de las reformas fiscales. ¿Cómo es posible que hayamos asumido un programa SAF con unos recortes draconianos de más de 1.250 millones en apenas 44 meses? Mientras pudimos haber gestionado, bueno, mejor no solo recortemos gastos, sino que en el caso de impuestos, buscar impuestos progresivos a los hogares de mayores ingresos, pues de mayores riquezas. Creo que este tema no se mejoró bien. Y el otro tema es que las decisiones económicas se han definido por redes sociales, ¿verdad? Es decir, hemos tenido un gobierno en tiempo real. Si no, recordemos cómo se anunció por Twitter el Bitcoin como moneda de curso legal, sin consulta a expertos. El Banco Central, que en mi gestión publicamos con los otros presidentes de los bancos centrales en la Secretaría Ejecutiva, advirtiendo los riesgos que implicaba el Bitcoin para la población salvadoreña, se toma la decisión de tomar el Bitcoin y el Banco Central brilló por su ausencia. Otro, no se consultó a expertos de cuáles iban a ser los costos y sobre todo muchos economistas en El Salvador advertimos de los riesgos. O sea, el Fondo Monetario, cuando planteó los riesgos que iba a implicar el uso del Bitcoin, pues aquí ya habíamos repasado cuáles iban a ser los impactos y ahí hemos visto que su implementación fue caótica. Baja adopción ciudadana, la población salvadoreña es muy sabia. Sabía que esa moneda
no era para comprar bienes y servicios, no era para acumular valor. Por eso siempre utilizaron el dólar para todos sus tipos de transacciones. Doctor Cabrera, algunos expertos o analistas en el tema de estos nuevos activos digitales, lo que han dicho es que el problema fue adoptarlo como moneda de curso legal, porque el Bitcoin, así como otros activos digitales, como el Ethereum y otras monedas, ya están funcionando en el mundo, ¿verdad? Es una nueva forma de valor, que no es tangible. Digo en parte, Ajá. estoy de acuerdo. Desde el principio nosotros anunciamos que el Bitcoin era un activo, como lo es el oro, como es la plata, pero no cumplía las funciones del dinero que uno espera, y es primero que sea una unidad de cuenta. La volatilidad del precio del Bitcoin respecto al dólar era tan volátil que en estas primeras etapas de implementación del Bitcoin, pues mucha gente que tuvo Bitcoin perdió. Y en segundo lugar, pues no era un medio de cambio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, creo que fue mal asesorado el gobierno de El Salvador en este punto, y si no, desconocemos todas las pérdidas millonarias que ha implicado el proceso de adopción del Bitcoin. Y el archivo wallet también. Por eso, sabemos que hubo un fideicomiso en Bandesal por 150 millones, desconocemos qué pasó, incluso hasta el presidente Bandesal está preso en esta situación, ¿verdad? Desconocemos realmente cuál fue el verdadero monto del presupuesto que se quitó para gasto en salud y en educación, para implementar la archivo wallet, para implementar los cajeros. Incluso metimos al propio banco hipotecario en esta situación. Y el otro punto es, dentro de este gobierno en tiempo real, los despidos de funcionarios, que fueron de nuevo ordenados vía tweet. Hasta me recuerdo la etiqueta, se le ordena, sin procesos transparentes. Esto generó incertidumbre laboral y es una arbitrariedad. Y el tercer punto, recordemos las medidas pandémicas. La administración decretó confinamientos, subsidios mediante hilos en Twitter, ignorando protocolos institucionales y generando falta de coordinación con el Ministerio de Salud. En mi opinión, estos temas son ejemplos claros que las decisiones económicas se hicieron por redes sociales. Ahora, ¿cuál es el impacto? El impacto, en primer lugar, es la opacidad. Las decisiones en redes están evadiendo mecanismos de rendición de cuentas. El Fondo Monetario lo dejó claro en su informe. La falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. No se auditaron lo que tú mencionabas de los fondos del Bitcoin Trust, pues no sabemos nada. El tema de la volatilidad, los mercados financieros de estos criptoactivos son extremadamente volátiles. Suben y bajan, exacto. Suben y bajas, y me atrevo a mencionarles de una serie de pequeños empresarios, familias que asumieron la propuesta de la administración del uso del Bitcoin, y les pasó lo mismo que Milei con Libra, ¿verdad? Que quebraron muchos porque pensaron que de la noche a la mañana se iban a hacer ricos con el Bitcoin, ¿verdad? Recordemos que es un activo de mediano plazo, como mencionaba pues Verónica. Y por otro lado, un tercer elemento que yo quisiera dejar sobre la marcha es la concentración de poder y el debilitamiento institucional. Estoy hablando en la parte económica, ¿verdad?, que es la que estamos evaluando. Ha habido una erosión de técnicos y organismos, ministerios subordinados, las carteras económicas como Hacienda, como el Ministerio de Economía, como el Banco Central. Más que todo están actuando como ejecutores de órdenes presidenciales, no como diseñadores de políticas económicas.
Y también hemos visto renuncias claves. Recordemos Nelson Fuentes, renuncia del Ministerio de Hacienda en el 2020, lo que estaba reflejando tensiones por falta de autonomía. Veamos lo que pasó con el presidente Nicolás Martínez, que fue a la asamblea. Que en paz descanse, ¿verdad? Que en paz descanse. Pero un ejemplo de independencia por parte y autonomía del Banco Central que él había tenido, que la asamblea le pidió un informe y fue a dar un informe de cómo se estaban utilizando los recursos, independientemente del ciclo político. ¿Cómo deben ser los bancos centrales? Como deben ser los bancos centrales. Y por último, la destitución de fiscales, de jueces. O sea, una purga en las instituciones como la Fiscalía General en el 2021 eliminó todos los contrapesos para investigar pues, irregularidades económicas, contratos opacos en los megaproyectos. ¿Qué datos críticos sobresalen? Bueno, no es fortuito que El Salvador ocupe el puesto 91 en el Doing Business, incluso por abajo de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, lo que está señalando el Doing Business es una desconfianza por parte de los inversores en las reglas claras. ¿Qué es el Doing Business para aclaración de nuestra audiencia? Es un indicador que se calcula de cómo se hacen los negocios en los países y toman una serie de variables y a partir de eso se calcula pues, un indicador compuesto donde dice el puesto que se ubica el país. ¿Y nosotros estamos en él? En el puesto 91 de 160 países. Ahora, y ahora otro dato crítico. Un crecimiento económico mediocre, ¿verdad? Inferior a la media de los países de la región centroamericana y con elevados riesgos. Dependemos de remesas familiares, más de un 24% del PIB, pero ahora nos enfrentamos a un entorno de la administración Trump totalmente caótica y en contra de la población salvadoreña que es inmigrante. Que ahí es donde usted dice trae modelos proyectados de qué va a pasar con distintas variables que están ocurriendo. Una de ellas es lo que pasa con Donald Así Trump. es. Entonces lo vamos a ver pasar con pues a el impuesto a continuación. la remesa. Sí, así es. ¿Lo dejamos pendiente, doctor? Sí, claro. Porque ya tenemos que hacer la primera pausa. La pausa, 8:29. Y hay que entregarle su respectivo cherito café. Como siempre, doctor, cada uno de nuestros invitados les entregamos una bolsa de cherito café, que es el café que usted está tomando en estos momentos. Sí, lo conozco. Mire, para activar la economía local hay que consumir local, ¿cierto, doctor? Exacto. Es una estrategia Sí, esa, ¿no? Sí. Va. Este Y no cuesta. Y me recuerdo que estuvimos en una entrevista con Jorge Cruz. Jorge Cruz, ¿verdad? Sí, Cruz, estuvo. sí. Es que vino Leo a prepararle en vivo el café. cierto, Así sí. fue. Y que es apasionado del Bitcoin, por suerte. Sí. Así que un saludo pues para Jorge, ¿verdad? Este viene desde la finca Las Veraneras, es un Zampacho Black Honey para el doctor Oscar Cabrera, nuestro invitado esta mañana. El cherito café usted lo puede encontrar en diferentes Muchas puntos. gracias. Bolengo Plaza en el Boulevard del Hipódromo en San Benito. En las tiendas Tengo, en varios centros comerciales. En la tienda El Suc, en el lobby del Hotel Tropico Inn en San Miguel, para los que viven en Oriente. Y también lo puede pedir directamente en cheritocafé.sb en sus redes sociales. Saludamos a San Martín. Que tiene es como una cristalería temática. Estos pocillos Son que pocillos son para papá. que tienen que ver con la naturaleza de papá. O sea, es papá relacionado con la naturaleza y distintas especies que son de nuestra región. De nuestra región. Ajá. Así que San Martín nos invita a celebrar con orgullo a través de productos que honran los valores que se heredan de generación en generación. Son unos pocillos muy elegantes, negros, con figuras de diferentes animales, como tú decías, de la región, y los puede encontrar en cualquiera de las tiendas de San Martín. A $7.95 cada uno. También, el desayuno de San Martín lo trajo Línea Rosa, 6200-4491, seguridad, comodidad, 24/7. También tienen la aplicación Línea Rosa App. Pide tu viaje de la forma más fácil. Es un servicio de transporte de mujeres para mujeres. Para mujeres. Son las 8:31, hacemos pausa y regresamos.
acompaña el doctor Oscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. Fue presidente del Banco Central de Reserva, analizando 6 años de gestión económica de la administración Bukele. ¿Tienen que ver cosas buenas, doctor? ¿Las hay? Sí, en efecto, mencionábamos que ha habido pues un boom del sector turismo. Se ha traído inversión turística en el caso de Surf City, pero esto no se sustenta con infraestructura disponible. Hay falta de agua, falta de tratamiento de aguas negras en estas zonas turísticas y se está dando lo que se llama la gentrificación, es decir, el desplazamiento de las comunidades locales, ¿verdad? Entonces, creo que este es un elemento que hay que mencionarlo. Se han dado una serie de programas sociales, como fueron los subsidios temporales en la pandemia, que fueron $300 para el 82% de la población, que tuvo un alto impacto mediático, pero pues obviamente, como todos los países del mundo, lo que se quería era generar ingresos para atajar pues la pandemia. Ahora, sin embargo, estas acciones, en mi opinión, no son políticas sistémicas. O sea, no es a largo plazo, dice usted. Yo lo planteo como parches reactivos, ¿verdad? Así como cuando se te explota la llanta de la bicicleta, que le pones un parche mientras no compres una bicicleta, ¿verdad? Se han generado empleos. Yo tenía un dato aquí, casi de 11,000 empleos en el 2024. Paradójicamente, la semana pasada por fin se publicaron datos de empleo hasta el mes de enero del 2025, pero son relacionados más que todo con la construcción temporal y pues relacionados con el sector informal. Digamos que esto es lo que yo planteo desde la perspectiva de una evaluación. Y si gustan, ya vamos entrando en materia ya con Doctor, datos. y el tema de los agromercados para resolver alimentación, precios justos o accesibles a la gran mayoría. Le he escuchado a algunos analistas hablar de ese punto, que ha sido una buena decisión. ¿Qué opina al respecto? Yo le agregaría otros elementos y lo que estamos viendo es una competencia desleal con los mercados tradicionales, ¿verdad? He hablado con gentes en mercados de Santa Tecla donde ellos consideran que ha sido injusto porque lo que se está dando es esa competencia y los está poniendo en peligro de cerrar. Entonces creo que no se evaluó el canal de formación de los precios del sector agrícola para no generar impactos a nivel pues, de los comerciantes que están pagando impuestos en los mercados, ¿verdad? Y que obviamente, por cierto, esos mercados ya no forman parte de los gobiernos municipales, sino que se ha creado una autoridad. Por enésima vez se va a crear una autoridad nacional. Entonces, todavía es muy corto el tiempo como para dar una evaluación objetiva sobre el respecto. En fin, lo que estamos viendo es una economía caracterizada por esos megaproyectos, pero que los economistas hemos alertado que no vamos en el rumbo desde la perspectiva económica que necesita este país, ¿verdad? Entonces, más me parece que las políticas económicas se anuncian como que fueran promociones de McDonald's, ¿verdad? Se lanza el Bitcoin por tweet, despidos con hashtag, confinamientos por Twitter. Ya el Fondo Monetario ya ha advertido de esa improvisación, pues ahuyenta las inversiones y digamos, la economía salvadoreña no está dándole, o la política económica actual no le está dando solución a los graves problemas que tiene el país y que ya los hemos venido mencionando en otras reuniones. Desigualdades estructurales, elevados niveles de pobreza,
aumento del costo de vida. La última encuesta que tú citabas de la prensa gráfica habla que uno de los principales problemas de la población de a pie es el incremento del costo de vida, ¿verdad? La falta de empleo, la dependencia, pues, de remesa. Y a eso sumémosle que los programas del fondo históricamente incrementan las desigualdades en los países que se implementan. ¿Cómo? A través de la reducción del gasto público y a través de la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto. Si quieren, damos datos como para... Adelante. Entre 2020 a 2024, la economía ha crecido 2.6%. Entre 2010 a 2019, la economía creció 2.5%. Y entre 1990 a 2009, la economía creció 2.6%. Más de lo mismo. Más de lo mismo. En cuanto a la productividad, 1.1 este periodo. En el periodo 2010 a 2019, 1.1, más de lo mismo. Con la diferencia que los niveles de deuda se han disparado. Entre 2010 a 2019, la deuda promedio fue del 66%, pero ahora, hasta 2024, llevamos una deuda del 84% del Producto Interno Bruto. Déficits fiscales como porcentaje del PIB de casi 24 puntos del Producto Interno Bruto y un indicador del desarrollo de un país, aunque tiene sus críticas, es el PIB per cápita. La tasa de crecimiento es de apenas 2.2%. Entonces, estas cifras, pues obviamente lo que nos están diciendo es que las 7 trampas que siempre ha tenido la economía salvadoreña van a continuar. Bajo crecimiento económico, porque no se ha dado una transformación productiva, por bajos niveles de productividad, elevados niveles de desigualdad y pobreza, amplios desequilibrios comerciales y pues de cuenta corriente. Ha aumentado la recaudación fiscal, que por años, doctor, se nos habló de que uno de los talones de Aquiles de la economía salvadoreña era que había mucha famosa evasión y elusión. Me acuerdo que se habló de $2,000 millones al año que se perdían en estas dos figuras. Sin embargo, las cifras que publican el Banco Central de Reserva habla siempre y el Ministerio de Hacienda de aumento en la recaudación fiscal. Sí. Y esto, ¿qué impacto está causando o no, o qué es lo que pasa? ¿Por qué no causa un impacto positivo como se estaba esperando? Yo me sentiría satisfecho si esa recaudación tributaria, que anda alrededor del 22-23% del Producto Interno Bruto, se basara en impuestos directos. Pero no, 2/3 partes de la recaudación se basa en impuestos regresivos, como el IVA, que penalizan de igual manera a un hogar que gana $5,000 que a una familia que gana el salario mínimo. Entonces, ese punto es un punto que muchos economistas hemos planteado que es necesario dar un golpe de timón. Hay que emular países como Uruguay, como Colombia, como Argentina, donde los impuestos a la riqueza son necesarios y están recaudando, ¿verdad? En el caso salvadoreño no. Incluso nosotros cuando analizamos la economía, también vemos estos niveles elevados de deuda. Llegar a niveles más del 80% del Producto Interno Bruto son datos insostenibles y que están incumpliendo los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos visto cómo el presupuesto en educación, en salud cayó el año pasado, ¿verdad? Estamos viendo cierres de escuelas, aunque se está dando la inauguración de 2 escuelas por día. Esperemos que se cumpla, pues, porque el de 3 días no se cumplió. Hay riesgos en la estabilidad del sistema financiero. Por eso, de los 1.400 millones que el fondo presta, casi el 55% va dirigido al Banco Central a restaurar la reserva de liquidez. ¿Por qué? Cuando yo salí del Banco Central,
esa reserva de liquidez la dejé al 21%. Estoy hablando del 31 de mayo de 2019, más 3% de activos líquidos. Hace 3 meses esa reserva estaba al 10%. ¿Qué significa eso? Que ante una corrida bancaria o una crisis de liquidez de algún banco, esos recursos no eran suficientes para atenuar una crisis de esa naturaleza. De ahí que el fondo haya dado un mensaje de atención y preocupación y haya obligado al gobierno de El Salvador, mira, lo lamento, esos 1.400 no van a ser para gasto corriente. Un 55% va a ser para restablecer los niveles de reservas de liquidez y restablecer las reservas internacionales del país, porque solo cubría 2 meses de importación. Entonces, a eso hay que sumarle la última trampa, que es la alta exposición y vulnerabilidad a todo tipo de fenómenos que está identificando el cambio climático. Si gustan, entramos a las simulaciones de las proyecciones económicas que yo les planteaba, porque lo que nos va a decir es lo que se viene. Lo que se viene a continuación. Ya hemos dicho de dónde venimos, 7 trampas de la economía, una gestión que realmente no está definiendo un plan de desarrollo, sino que está respondiendo a las coyunturas. Usted mencionó la palabra improvisación. Es una improvisación, pues en mi opinión, y otro es, por ejemplo... Y que por eso no crecemos, porque no hay predictibilidad. Exacto. Y por eso es que los niveles no de viene la inversión. Pues no se lo cree. Pues honestamente no se lo cree. Entonces lo que nosotros hemos hecho desde el Banco Central, desde FUDESE, nos fuimos 6 años atrás. 6 años. Acuérdense que estuve 30 años en el banco, todavía esa camiseta la tengo. Y me da tristeza de la forma como el Banco Central está actuando ahorita. Ya no hay conferencias de prensa donde salía el presidente a informar cómo está la economía, a generar certidumbre en la economía. Hoy eso ya no existe. Es lo que les digo, se ha desmontado todos los ministerios y el Banco Central en temas de gestión económica, ya no toman sus decisiones. Bueno, nosotros hemos estimado 5 impactos que esperamos que se den en la economía. Si alguno de estos cambia, pues hacemos una nueva simulación que conste. Uno es la inyección de 1.000 millones que anunciaba el gobierno, que de hecho es para pagar deuda con las pymes. Y eso hay que dejarlo claro. O sea, las pymes ya toparon su tarjeta de crédito para no pues fallecer, ¿verdad? Entonces estos 1.000 millones lo que vienen es a darles esa inyección de recursos, pero los costos de tasa de interés el gobierno no los está pagando por haber retrasado esos 1.000 millones. ¿Cuál va a ser el efecto en el PIB? Pues un estímulo en el muy corto plazo. Otro es, supongamos, el impuesto a las remesas del 3.5%, ¿verdad? Que nosotros estimamos que esto puede andar por unos 400 millones, pero por la política de Trump en contra de los inmigrantes ilegales, nosotros hemos estimado que el impacto va a ser de 1.017 millones. Es decir, vamos a tener menor consumo e inversión. Entonces aquí vemos un shock negativo. El primero de los 1.000 millones era un choque positivo. Los aranceles a las exportaciones. Partamos que el 10% se va a dar. Es el piso global que puso es Trump. El piso global, pero ahorita pues estamos viendo que Trump es criticado en su país porque a cada rato modifica las decisiones de aranceles, ¿verdad? Pero supongamos, nosotros estimamos acá una caída de las exportaciones de 100 millones, que conste que las exportaciones de El Salvador vienen cayendo en 2 años sucesivos, ¿verdad? Y ahí se refleja la falta de políticas industriales claras y precisas, y aquí va a dar una contracción industrial, sobre todo va a impactar a la parte de textiles. Y no olvidemos otro choque negativo, que este va a durar 44 meses,
que son alrededor de 1.120 millones, que es el ajuste del 3.5 que pide el Fondo Monetario, va a dar un descenso del gasto público. Y por último, en la tarde nosotros habíamos terminado la simulación cuando se anuncia el incremento del salario mínimo. Hemos terminado a la 1 de la mañana de hacer la simulación por este 12%, que aumenta el PIB en 0.5. O sea, este incremento del salario mínimo viene a compensar parcialmente todos los choques negativos que les he enunciado. Yo creo que esto ya estaba pues anunciado con el Fondo Monetario, con el programa SAF. Esa es la vía que estaba recomendando el fondo para atenuar los impactos en los hogares de menores niveles de ingreso. Ahora, ¿eso qué significa? Si no se hubiera dado el impacto del salario mínimo del 12%, nosotros habíamos previsto que en el 2025 la economía iba a andar entre menos 0.5 a 0.5 positivo. Con este impacto del salario mínimo, nuestra estimación sube de 1 a 1.8, que es el rango que nosotros creemos que esta economía va a crecer durante 2025. ¿Por qué? Porque el aumento salarial mitiga la contracción, pero en parte el ajuste fiscal, veamos el incremento de los aranceles, veamos la caída de las remesas que también van a limitar el crecimiento. Estos primeros meses no hemos visto ese impacto en las remesas, por el contrario, hemos visto crecimiento. Las remesas andan en 8,000 millones. Así es, sí. Y al entonces año. van a bajar, dice, al menos Nosotros esperamos 1.000 millones. 1,000 millones. Sí. O sea, de 8,000, por decirle algún Unos promedio. 7,000. 7. O sea, podría bajar a 7,000. Sí. Y eso permea en la economía. Eso impacta negativamente. Recordemos que más del 20% de la población recibe remesas familiares. Pero se compensa con el aumento del salario mínimo. Del salario mínimo. Ahora, ¿qué esperamos para el 2026? Un mayor consumo, una adaptación a los aranceles. Probablemente ya la estructura productiva exportadora se va a adaptar. Ahí estimamos un crecimiento entre 1.8 hasta 2.3%. Y en el 2027 esperamos que el gobierno de El Salvador defina mayor certidumbre a los inversores, y si se logra atraer inversión extranjera directa y si se logra por parte de Coexport y el Ministerio de Economía diversificar las exportaciones, podemos crecer entre 2.2 a 2.7. Para 2027 ya tiene que estar cumplido el ajuste Así es. que pide el Fondo Monetario. Sí, así es. De 3.5 del PIB. 3.5% del PIB. Ajá. Hay un colega que fue secretario de COSEFIN y que fue miembro de FUDESEN, que él sostiene que es necesario esta contracción fiscal, porque él dice, si se da la contracción fiscal, los inversionistas van a ver que El Salvador asume posiciones responsables. Pero esto no es del todo cierto. Esto pues realmente no nos garantiza que un recorte de gasto en los próximos años la economía va a crecer. Ahí tenemos el caso pues, de Grecia, donde le recortaron casi el 25% del PIB y la economía se derrumbó, ¿verdad? Entonces, eso fue bien salvaje. Pues Fue drástico. Fue bien drástico. Hace como para una 15. economía como la nuestra, recortar entre 1.120 millones realmente es un impacto tremendamente negativo. Ahora, nosotros no solo nos quedamos en términos del impacto en el crecimiento económico, porque también un incremento del salario mínimo va a mejorar los indicadores de la pobreza. Recordemos que la pobreza en el 2023, el porcentaje de hogares en condición de pobreza fue del 30.3%. Esto equivale a
1.9 millones de personas en El Salvador que son consideradas pobres. Pobres extremas son 588.917 y pobres relativos como 1.3 millones, ¿verdad? Entonces, el incremento del 12% del salario mínimo consideramos que va a tener impacto favorable, dado que esperamos que entre 32.000 a 65.000 personas salgan de la pobreza durante el año 2025. Porque son las que están en la actividad formal Exacto. y van a tener este incremento al salario Así mínimo. es. Y en el 2026, si se da una mayor adaptación a este choque fiscal, esas personas que salgan de la pobreza pueden subir entre 52.000 a 84.000. Y en el 2027 entre 65.000 a 97.000. Ahora, desde FUDESE lo que estamos diciendo es que el incremento del salario mínimo del 12 era necesario, pero insuficiente. Nosotros considerábamos que era necesario un mayor incremento del salario mínimo. Hay estudios serios desarrollados por ONGs que sostenían hasta un techo del 25%, dado el costo De la vida. que han asumido los hogares salvadoreños, ¿verdad? Entonces, en suma, este incremento del 12% del salario mínimo va a impulsar el poder adquisitivo de los trabajadores formales, va a dinamizar la compra de bienes y servicios y pues obviamente va a reducir la pobreza. Ahora, Yo me pregunto, hay riesgos. ¿de dónde se sacaron el 12%? ¿Por qué no el 15%? ¿Por qué no el 10%? Pues ese es uno de los temas que caracteriza la política económica de este gobierno. Si ustedes se percatan, fue en Twitter del presidente, donde dio el 12. No sabemos cómo lo calcularon. Yo no sé si la misión del fondo apoyó en simular este 12%. Desconocemos. Esa falta de transparencia pues es un común denominador. Ahora, ¿hay riesgo de este incremento del salario mínimo? Pues sí, puede haber presiones inflacionarias, de ahí que las organizaciones de derechos del consumidor se tienen que emplear a fondos para atenuar incremento de precios especulativos. Otro elemento es los riesgos de empleo informal. Las pymes pueden recurrir a la informalidad para evitar estos costos laborales. Hemos visto pues declaraciones de empresas que dicen que no tienen los fondos para pagar este incremento. Y otro es, digamos que hay contrapesos. No sabemos cómo estas simulaciones al final van a terminar por el tema del recorte fiscal del 3.5. No sabemos cuál va a ser realmente la caída de las remesas. Tampoco no lo sabemos. No sabemos si la economía salvadoreña se va a adaptar en cuanto a las exportaciones. Los datos de las exportaciones realmente no son halagüeños, ¿verdad? Hemos estado viendo cifras muy negativas de crecimiento económico y de crecimiento de las exportaciones, por lo que, digamos, aquí tengo yo unas cifras donde las exportaciones totales en 2023 cayeron menos 8.7, el 2024 menos 0.8, y en estos primeros meses ha habido pues una evolución mixta. ¿Cuáles ha caído más? Pues se ve que el café oro, menos 17% en el 2023, menos 7.5% pues en el 2024, y vemos la industria manufacturera de la maquila que no se recupera en estos 2 años. Es la más afectada, los menos 23% en el 2023 y casi menos 12% en el 2024. Ahora, yo preguntaría a las gremiales de Coexport, de la ASI,
qué estrategias están implementando. Ahí es el Consejo Salvadoreño de la Industria. Ayer nos anticipó Gabriel Tríos que el Consejo Nacional de la Industria va a dar anuncios importantes en los próximos días, a ver por dónde maniobran, ¿verdad? Que es una de las, es uno de los espacios a través de los cuales se pretende impulsar la economía. Ojalá que así sea, porque estas cifras son preocupantes. Recordemos que El Salvador es una economía pues dolarizada, entonces no puede modificar su tipo de cambio. Entonces hay dos caminos para generar competitividad de la economía salvadoreña. Usualmente los empresarios usan el camino corto, que es la rebaja de sus costos laborales, ¿verdad? Pues despidos, trabajo por horas. Y otro, que es el que nosotros recomendamos, el camino largo, es incrementar la productividad laboral, es incorporar innovación y pues difusión tecnológica. Vemos que los índices de complejidad económica de nuestras exportaciones desde la década de los 90 son negativos, ¿verdad? Entonces, el déficit comercial que tiene El Salvador histórico desde la implementación de los modelos neoliberales en la década de los 90 se están explicando por esa diferencia de costos de producción. En El Salvador los costos de producción son mayores que en mis socios comerciales, los niveles de productividad son bajos y la complejidad tecnológica es bien pobre, ¿verdad? Entonces, sería importante que no solo las gremiales, empresariales, sino también que se sentaran a la mesa los sindicatos que están relacionados con la industria, pues con el agro. Yo me recuerdo que entre 2014 y 2019 se implementó una política industrial exitosa, la de transformación productiva. Y ahí estaban los sindicatos, ahí estaban las gremiales, pues estaba la academia viendo cómo se resolvían estos problemas, ¿verdad? Entonces, usualmente nosotros solo vemos la diferencia entre exportaciones e importaciones, que es el déficit comercial, ¿verdad? Pero también está la cuenta corriente de la balanza de pagos, que incluye esa balanza comercial, pero también incluye la balanza de servicios, el turismo, que ha sido positivo para El Salvador, transporte, las remesas de los salvadoreños van incorporados ahí, pero aparece el déficit. Eso significa que El Salvador gasta más de lo que ingresa y mediante endeudamiento externo está financiando el déficit comercial y pues el déficit de la cuenta corriente, ¿verdad? Entonces, esto está agravando también el déficit fiscal, ¿verdad? Esto creo que era importante que lo citáramos. Y otro elemento que mencionaba Verónica es cierto, la recaudación tributaria ha incrementado porque se han dado una serie de medidas administrativas necesarias, como la factura electrónica, como el combate a la evasión, a la ilusión fiscal. Pero la estructura, la fotografía Polaroid se mantiene. 2/3 partes de la recaudación son impuestos indirectos. Y no estamos abordando a las élites empresariales y políticas, por eso están calladitas. Si usted se percata, la NEP, la ASI, felices de la vida. Pues yo me recuerdo que entre 2014 y 2019, junto con FUSADE, eran contestatarios a decir ya no, que las políticas hoy no se escuchan. Vemos a FUSADE dando cursos. ¿Por qué? Pues obviamente porque el qué, cómo y para quién producir de los empresarios no se ha tocado. Al contrario, ha habido libertad, ha habido exenciones de impuestos. En fin, es una economía que está siendo liderada, yo diría, para las élites empresariales, ¿verdad? No para resolver los principales problemas de la población salvadoreña. Entonces, creo que este elemento, yo creo que es necesario que la administración tome en cuenta las necesidades de la población. No es posible que el 1% más rico obtenga más del 25% de la riqueza
y el 50% más pobre apenas obtenga el 5%, ¿verdad? Esos datos, pues, nos preocupan. Te cambió No, lo tenías en tú. nuestra última conversación decía esos datos. Yo creo que esos datos son bien importantes en el sentido de, al final del día, cómo está la cosa. 50% de la población más pobre del país solo recibe el 5% de la riqueza. De la riqueza, Ajá. así es. Y el 10% de la población recoge el 45%. En esa ocasión nos Sí, dijo eso, no sé sí. cómo está ahorita eso. Para ir cerrando, porque Ajá. nos estamos viendo entre todos nosotros intentando alargarlo más. No, pues ustedes dicen cuando yo... No, cerremos con ese Con dato, ese nada dato, más doctor. actualización. Sí, correcto. Esos son los últimos datos que tenemos al 2024, que son datos que a cualquiera le ponen los cabellos de punta, ¿verdad? Digamos, el 50% más pobre tiene el 5%. Ujú. Y el 1% más rico, el 28%. El 10% de la población tiene el 67% de la riqueza. Eso es riqueza. Y esa es clase media. El 10% de la población son clase elevada. Sí. Y si a ese 10% le quitamos el 1% más rico, ese tiene el 28%, ¿verdad? Entonces, las desigualdades del ingreso y la riqueza se han venido concentrando en ese 1 y ese 10% superior de la población, y eso, colegas, constituye una violación a los derechos humanos. O sea, ese 1% está dentro del 10%. Sí, Okay. sí. Entonces, creo que esos datos son, pues, indignantes y, pues, realmente dan para que uno, pues, digamos, reflexione que la política económica mediante Twitter, pues parece que no está funcionando, ¿verdad? Doctor Cabrera, gracias por toda la información que nos ha compartido. Sabemos que se prepara para venir aquí, lo cual apreciamos mucho, y ha hecho anuncios importantes sobre cómo está nuestra economía después de 6 años de la administración Bukele. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y siempre manifestarles que desde FUDESE nosotros somos muy responsables con nuestras afirmaciones. Todo nuestro análisis siempre va sustentado en datos. Muchas gracias, buen día. Gracias, doctor. Lo están esperando al menos La KL. la YSKL y algún otro medio por ahí, ¿verdad? Así que va a dar conferencia de prensa. Si quiere volver a escuchar esa entrevista, atención. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.